tú y luego aquí y acá. Gracias. Estabas desde ayer, ¿verdad? Gracias, Presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. Liliana Noble de Pulso Saludable. Presidenta, en este tema de que nos presentó la secretaria Ariadna, quisiera preguntarle, en el tema de la electrificación, ¿cómo haría con las comunidades como por ejemplo Atopilas, que por la situación geográfica siempre ha sido muy complejo el tema de la electrificación y del agua, y ellos tienen que bajar, por eso son tan atléticos, tienen que bajar y a veces son 4 horas de camino a estos centros en donde intercambian sus artesanías por víveres? Ahí, ¿cómo sería el apoyo? Porque es complejo por la zona, ¿no? Esa sería mi primera pregunta. Gracias. Ahí se coordinarían con Comisión Federal de Electricidad, aparte de que si ellos deciden una granja solar, paneles solares para poder tener electricidad a partir de una fuente alternativa, técnicamente les puede apoyar la Comisión Federal de Electricidad. Por primera vez, más allá además de que por primera vez las comunidades indígenas tienen un presupuesto y afrodescendientes, también por primera vez en las leyes secundarias de la reforma energética aparece la justicia energética como justicia social. Y es muy importante. Este año hay 2 acciones particulares que estamos tomando. Hay algunas otras, pero las más importantes son: 1, un programa de estufas eficientes de leña que va a iniciar en Michoacán. Les he platicado que durante de joven, cuando estudié en la facultad, hicimos ese trabajo en una comunidad purépecha con muchos resultados, porque obviamente pasar de leña a gas es una alternativa, pero hay comunidades en donde no necesariamente desean cambiar a gas por distintas razones, o siguen cocinando con leña por otras. Además del uso de leña, que se usa mucha leña, con posibles impactos ambientales, porque ha crecido la población la enfermedad para las mujeres es muy grave. Hay más efisema pulmonar por cocinar con leña, que llegan más casos al INER que a veces por el cigarro. Eso son documentos científicos. No recuerdo ahora cómo se llama el investigador que fue director del INER, que se dedicó mucho tiempo a eso. Entonces, una parte de la justicia ambiental va a ser para trabajar con las comunidades para estufas eficientes de leña. Otra tiene que ver con la electrificación rural. Estamos empezando por Durango. ¿Por qué empezamos por Durango? Entre otras razones, porque cuando fui a la Sierra de Durango para el plan de justicia de una de las comunidades, pregunté, llevábamos planta de electricidad, y pregunté: oigan, ¿aquí tienen electricidad o nada más hoy porque vino la presidenta? Y me dijeron: pues en realidad nada más hoy porque vino la presidenta. Entonces mandamos son comunidades muy aisladas. Entonces enviamos ahí a Comisión Federal de Electricidad con la Secretaría de Energía, y ya hay un programa que este año tiene casi 500 millones de pesos para electrificación. Algunas de ellas los propios municipios hicieron sus líneas de distribución de electricidad, pero ya no les alcanzó para hacer el contrato con Comisión Federal de Electricidad. Entonces, como ya está en la ley la justicia ambiental, pues ahora hay un esquema también para estas comunidades. Entonces son las 2 cosas, y ahí donde quieran electrificarse, pues entra por supuesto este programa y además el apoyo de Comisión Federal. Gracias, Presidenta. Y en un segundo tema, ayer tuve la oportunidad de entrevistar en el radio a Margarita Tarragona. Ella es directora del Centro de Estudios del Bienestar del ITAM. Ellos presentaron ayer World Happiness y me explicaba la técnica que utilizaron
a la gente, a 1000 personas le preguntaban en 140 países que imaginaran una escalera en donde la base es el 0 y el último escalón es el 10, y que ellos se situaran en esa escalera imaginaria, en qué nivel estaban de la felicidad. De estos países, cabe destacar que México, de 140 países, de estos 10 primeros ocupa el lugar número 10 y subió alrededor de unos 25 lugares más o menos, y Costa Rica ocupa el lugar número 6. Hay un grupo a la par de estudiantes de psicología y algunos ya egresados de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, liderados por Sandy Altman, en donde ellos están analizando, seguramente cuando termine su administración en esta presentación, cómo ha evolucionado la felicidad de los adultos mayores con los programas sociales. Entonces ellos pensaban que solamente el tema económico era lo que era un factor predeterminante para decidir la felicidad o no. Han encontrado hallazgos interesantes, pero el sentirse arropados por el gobierno a través de un programa social, visibilizados, este sentido de la pertenencia les ha dado esta felicidad. ¿Qué opinaría al respecto, Presidenta? Y si cuando ellos tengan el estudio completo, si será prudente, viable, recomendable que se lo presenten. Gracias. Sí, ¿por qué no platicas, Ariadna, tú que compartes desde hace mucho tiempo la experiencia de las y los adultos mayores con la pensión? Gracias, Presidenta. Esto es muy importante porque los programas de bienestar tienen como primer objetivo el combate a la pobreza. Pero cuando hablamos de bienestar, hablamos de un sentido más amplio. Y especialmente los adultos mayores, quienes son beneficiarios de esta pensión y que, como ustedes saben, el presidente López Obrador la estableció en la Ciudad de México, y es el programa que tiene mayor reconocimiento social, no solamente por quien recibe la pensión, sino en general por la población. Y tiene que ver, insisto, no solamente con la parte económica, que es muy importante, primordial, pero también tiene que ver con que hoy son el centro de la política de bienestar. Es el reconocimiento a su vida de trabajo, a su esfuerzo. Recuerdo que estuvimos en Querétaro con la presidenta y el presidente justo dando el informe de la pensión de adultos mayores, y hacíamos una reflexión que quiénes eran los adultos mayores que por primera vez recibieron una pensión en el 2018. Y fueron aquellos que vivieron en carne propia pues las consecuencias del neoliberalismo, el desmantelamiento del Estado, la precarización del sistema de salud, de que la educación fuera una mercancía y no un derecho. Fueron quienes vivieron en carne propia esto. Y hoy, ¿qué tenemos para ellos? Pues la construcción de derechos, pero también hoy se les escucha. Ahora que estamos haciendo el censo de salud, pues vamos casa por casa, y como aquí lo hemos referido, no vamos en los tiempos que quisiéramos, en el avance que quisiéramos. Ya estamos en 7.200.000 visitas, pero ningún gobierno había preguntado en su vivienda cómo están. No solamente en su salud, qué medicinas toman, si tienen acceso, cómo se sienten, pero también el tema de la salud emocional, que es muy importante, sobre todo en la edad de los adultos mayores. De tal manera que hoy ellos saben que son prioridad para el gobierno, pero para el Estado, que somos el conjunto de las instituciones y los poderes de la Unión, porque hoy tienen leyes que los protegen, pero que también los recursos del pueblo, todo el esfuerzo que se hace en materia de combate a la corrupción, de recaudación, o sea, toda una política que va enfocado a ellos, a su bienestar, escucharlos, a cuidarlos, a protegerlos, y que hoy ellos están empoderados dentro de su familia.
escuchamos todas sus historias que nos cuentan y se sienten muy orgullosos de contarle a alguien pues su esfuerzo, su dedicación, su experiencia, y además pues a los adultos mayores los debemos de tomar como un ejemplo de sabiduría, de conocimiento, de guía. Pues los pueblos originarios nos han enseñado eso, el Consejo de Ancianos guía a la comunidad, así que hoy los adultos mayores pues son la prioridad entre las prioridades. Todo es importante, pero hoy les estamos regresando pues un bienestar que no tuvieron y que se les arrebató en este periodo. No hay que dejarlo de mencionar, porque sí hay un antes y un después, y vemos cómo, por ejemplo, en Argentina se reprime a la protesta de jubilados y pensionados, y hoy aquí en México hay todo un sistema de protección para ellos. Desde que se hizo la pensión para adulto mayor aquí en la ciudad, que es no solamente el apoyo económico, sino el reconocimiento de una vida de esfuerzo por su familia, por su comunidad, por la nación. Desde que se hizo en la ciudad, se hicieron muchos estudios de cómo esa pensión no solamente era un apoyo para su alimentación, para lo que requirieran, sino que se transformó en un reconocimiento y una dignificación. Entonces, eso es lo que hoy se vive en el país. Entonces, por supuesto que, pues, imagínense ustedes la oposición, ¿no? Aquellas palabras de Fox que dijo, de que quien recibía un apoyo social era un flojo, lo dijo con otra palabra. Imagínense un adulto mayor que ha trabajado toda su vida, que ha hecho todo su esfuerzo por su familia, y que alguien le diga, recibes una pensión, eres un flojo. A diferencia de decir, trabajaste toda tu vida, te reconozco, tienes derecho a una pensión por lo menos alimentaria, pues ese reconocimiento tiene también un reconocimiento familiar y social de las y los adultos mayores. Entonces la pensión universal va más allá del recurso, es un reconocimiento social a las y los adultos mayores de México, de que gracias a ellos México es lo que es. Entonces por eso hay felicidad. Por supuesto que tiene que ver con la reducción de más de 9 millones de personas que salieron de la pobreza, pero tiene que ver con que hay un pueblo empoderado, reconocido, con dignidad. Cuando nosotros decimos que, hablando de los migrantes, son héroes de la patria por todo lo que siguen haciendo por sus familias y por el riesgo que tomaron para poder ayudar a sus familias, ¿qué hacemos además de, pues, estamos redignificando, queriendo, abrazando? Cuando en los gobiernos anteriores, es que hay que recordar nada más las palabras, ni lo voy a decir aquí, lo que dijo Fox de las y los migrantes mexicanos. Ahora no, y eso fortalece mucho al pueblo de México, que hoy está más empoderado que nunca, y por supuesto que eso genera fuerza en la historia, fuerza política, social, que te transforma como persona, y eso pues claro que se traduce en felicidad. Además, al final, ¿por qué luchamos todos si no es por la felicidad del pueblo? Gracias, Presidenta. Y en otro tema, la Coordinadora Nacional de Protección Civil anunció que el próximo 29 de abril se celebra el primer simulacro del año en materia sísmica. En otros estados lo hacen con otras cosas, los huracanes, etcétera. Y yo quisiera preguntarle si en esta ocasión se va a sumar este ejercicio que se hizo también el año pasado con la aplicación móvil, bueno, más bien con los... sí, con Carlos, el tema, desde que yo estaba en jefatura de gobierno me lo preguntaba, sí. Con el tema de las compañías de teléfono para que este alertamiento también
ocurra a través de los celulares y si se va a disponer del sonido tradicional para alertar del ejercicio, que vale la pena destacar que sí o tiemble o no tiemble, que esperemos que no, hay que hacer el ejercicio para que cuando ocurra, pues sí, mucha madera, ojalá no ocurra. Depende de la Ciudad de México el sonido de las alarmas. Ellos toman esa decisión porque las alarmas dependen del C5 de la Ciudad de México. Entonces vamos a ver ellos qué opinan y que se difunda con tiempo para que la gente lo conozca. Nosotros, cuando fui jefa de gobierno, probamos que tuviera otro sonido y que tuviera el mismo sonido. Y tiene pues sus pros y sus contras siempre, cualquiera de las opciones que se tomen. Muchas veces el sonido pues es demasiado para mucha gente que sufrió con el sismo y entra pues mucha ansiedad. Pero a veces si no se usa ese sonido y se usa otro, pues la gente no reacciona frente a la alarma. Entonces pues tiene sus pros y sus contras. Lo importante es informarlo. Sobre la alerta en los teléfonos, vamos a traer a Pepe Merino para que nos explique. Se está trabajando con las telefónicas. Me lo presentaron el otro día, pero no recuerdo ahora si para abril ya va a estar listo o es hasta septiembre. Entonces, que venga él para informarnos en qué consiste, por qué ha costado tanto. Hay gente que baja una aplicación y paga por la aplicación para que suene en su teléfono. Esa aplicación, el problema que tiene es que luego hay colas porque no tiene capacidad para hacerlo universal. Y entonces luego sale más tarde, dependiendo de la persona, dónde esté, etc. Entonces ahora lo que queremos es que en el teléfono celular de inmediato cuando esté la alarma salga un letrero que informe, y eso nos puede ayudar para muchas otras cosas, pero depende también de las telefónicas. Entonces parece que ya hay un acuerdo que ya va avanzado. Cuando se pone en marcha le pedimos a Pepe que venga. Ahí apúntate, Pau, porque otro pendiente más. Gracias, Presidenta. Y finalmente, en el Instituto Nacional de Medicina Genómica, ellos tienen el laboratorio de identificación humana. Se inauguró en el 2023 y ahí los expertos, cabe resaltar que 100% mexicanos, a través de muestras a veces microscópicas de los huesos humanos, pueden llegar a identificar la identidad con varias bases de datos de las que echan mano de la persona. Yo quisiera saber si en esta buena voluntad que tiene ahora usted con el gobierno de apoyar a este tema de la identificación humana, ¿se seguiría utilizando a este instituto como sí, pieza clave? La idea es que la ley quede y otros institutos ayuda mucho, este instituto. Y hay otras instituciones que tienen también identificación de ADN. Entonces lo que queremos es que quede en la ley que pueden ser consultados estos institutos y tienen que tener una certificación o una validación para que sepamos pues que realmente se está haciendo de manera con todas las características científicas que tiene que ver esta identificación. ¿De otras partes del mundo podrían echar? Sí, por ejemplo, cuando fui jefa de gobierno hicimos un centro de identificación de ADN. Bueno, lo hizo la fiscal y se le ayudó con el presupuesto, que es Ernestina Godoy, ella también puede platicar. Y ellos tuvieron certificación, por ejemplo, de Argentina, porque hay otras certificaciones también que a veces son negocio y cuesta mucho dinero. Y la certificación en este caso fue de Argentina porque se desarrolló mucho con los desaparecidos del régimen militar en Argentina, la identificación. Entonces tienen particularmente algunas instituciones, ¿no? Que ayudan en esto. Entonces sí, tiene que ver con esto las leyes. Bueno, vamos a la última ya acá para que...
Presidenta, buenos días. Javier Pérez de HC Noticias. Preguntarle cómo le fue ayer en Monterrey. Se reunió con empresarios antes de salir a la conferencia, por decirlo así, públicamente, en el tema sobre todo del tema de aluminio, el tema de acero, los aranceles, en este marco de que ya casi estamos en la fecha. ¿Qué le dijeron los empresarios en este sentido? Fueron 2 reuniones. Una reunión muy amplia, había muchísimas personas, de una asociación empresarial de Monterrey, de Nuevo León, que se llama CAINTRA, que tiene muchos años, que pertenecen desde pequeños empresarios hasta los grandes empresarios de Monterrey. Yo me había comprometido con ellos desde que fui en campaña, creo, a que iba a regresar ya como presidenta. Y entonces regresamos ahora en su aniversario y cambiaron a los directivos de la asociación o de la Cámara. Y ahí pues en realidad fue una presentación de lo que es el Plan México, etc. Después tuvimos una reunión con los empresarios del acero, que no solamente son los fabricantes del acero en México, sino también de los derivados, porque ahora los aranceles incluyen también los derivados de acero. Y platicamos mucho, quedamos de seguir trabajando en ello. Estaba tanto Altagracia Gómez, que es quien nos ayuda a la coordinación de este consejo de empresarios que hicimos en el gobierno. Estaba también Vidal Llerenas, que trabaja en la Secretaría de Economía, y ellos quedaron de revisar, en caso de que no podamos modificar este acuerdo con Estados Unidos, cuáles son las medidas que nosotros tendríamos que hacer, tomando en cuenta toda la cadena del acero, para afectar lo menos posible a la gente y afectar lo menos posible también a todo el sector, porque hay una visión distinta del que fabrica que el que usa, el que es usuario de esa fabricación y que también importa. Entonces se va a hacer esta propuesta en caso de que no se llegue a un acuerdo en el caso de acero y aluminio. Se está trabajando en ello. Entonces estas fueron las 2 reuniones ahí en Nuevo León, en Monterrey. Y en este sentido, Presidenta, nuestro país ha logrado una calificación de segundo país en el continente con más empleo, menos desempleo. Viene el tema también de los trenes, que va a dejar obviamente una derrama económica a lo largo de las vías ferroviarias que se van a construir. Preguntarle de su opinión acerca de esta posición de nuestro país, y también aprovechando que se reunió con empresarios de acero, si ya hay alguien que se atreva a fabricar los rieles, que en México no existe, ¿no? Sí, la idea es fortalecer con el Plan México la fabricación de la materia prima y de la manufactura de cualquier producto. Obviamente no podemos fabricar todo aquí, pero sí la idea, ayer lo planteé fíjense, nosotros exportamos prácticamente lo mismo que importamos en miles de millones de pesos. Entonces, si parte de lo que importamos lo fabricamos aquí, pues va a haber más crecimiento, más generación de empleo, más distribución de la riqueza, porque ahora hay distribución de la riqueza porque los salarios son mejores y van a seguir aumentando. Y toda la derrama económica se llama de cadenas de valor, que si vas a fabricar algo, si vas a fabricar un coche y requieres tela para los asientos, ¿por qué importamos la tela para los asientos y lo podemos fabricar aquí? Esa sería una parte de la cadena de valor de un vehículo. Entonces el objetivo del Plan México es fabricar más cosas aquí, sobre todo muchas que se fabricaban anteriormente en México y que dejaron de fabricarse, pues entre otras cosas por todo el periodo neoliberal, pero además por importación de muchas cosas que vienen de Asia. Entonces lo que queremos pues es fortalecer ese mercado interno y esa manufactura en nuestro país. Y además la inversión pública, que es el principal motor para el empleo. Entonces ya inicia la construcción de viviendas este año,
Vamos pasado mañana a darle el banderazo de salida a la construcción del México-Pachuca. Ya en abril inicia la construcción del México-Querétaro. En julio inicia la construcción de Saltillo-Nuevo Laredo y de Querétaro-Irapuato. La construcción del Tren Maya de carga, la derivación a Puerto Progreso. Entonces ya inician, digamos, todas las nuevas obras públicas, las carreteras ya están iniciando, ya está iniciando también muchas de las obras de agua. Entonces, si ven, pues las obras grandes, estratégicas del presidente López Obrador, pues se terminaron, y al terminarse, pues claro que ya no hay el empleo que se generó en el 2023, por ejemplo, por parte de la obra pública. Y nosotros pues estamos iniciando porque queremos incluso llegar a más metas con la construcción de vivienda, de generación de empleo vinculada con la construcción, que genera muchísimos empleos secundarios y además potencia también la inversión privada. Entonces ese es lo que llamamos el Plan México. En este sentido, Presidenta, y si me permite una última pregunta posterior a esta, pues la economía de México está fuerte, está prácticamente de frente al dólar, estable, con variaciones de centavos hacia arriba y hacia abajo. Hay tecnócratas que aseguran que va a haber una recesión, una especie de palabra controlada, buscando generar pues una inestabilidad en los mercados financieros en la bolsa de nuestro país. Y quería preguntarle su opinión acerca de, no tanto de los tecnócratas, sino de lo que usted está diciendo, pues es prácticamente establecer una economía interna para que la moneda se fortalezca y se mantenga estable. ¿Y qué le contestaría a estas personas que están buscando generar una incertidumbre para favorecer a un mercado exterior prácticamente? Primero, obviamente, lo que pase a nivel internacional, pues las economías de todos los países, o prácticamente todos los países del mundo están muy vinculadas. Entonces, pues claro que tiene sus impactos en México. El asunto es si te quedas cruzado de brazos esperando a ver qué va a pasar internacionalmente o generas todas las condiciones para afrontar cualquier situación. Entonces, nosotros tenemos un mercado interno muy favorecido o muy fortalecido por los programas sociales. Piensen nada más que son 850,000 millones de pesos en un año, casi 1 billón de pesos, que se distribuye a través de los programas de bienestar, que muchos de ellos ya son derechos. La pensión adulto mayor es más de la mitad de todo eso, pero están las becas,